Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás. Como todas las semanas, al otro lado está Javier Rascón desde Mallorca. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Y yo soy José Luis Gómez, ginecólogo especializado en reproducción asistida. Hace ya un par de semanas estuvo con nosotros Pablo Guiote, que es también médico, que también está interesado en estos temas, en la tecnología, y él es anestesista, y hoy también está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Contento de estar de nuevo con vosotros. Los médicos no sabemos cómo estar ahí. Es un poco raro, aunque es un mundo que nos gusta, ¿no? Este de la información también, porque los podcasting estaría dentro de las ciencias, no sé. Algún día se estudiará también esto en las facultades. Bueno, hoy vamos a hablar de dispositivos que se conectan a los aparatos móviles y que ayudan a monitorizar la salud, ¿no? Y en concreto, lo que más me ha llamado la atención es que Pablo me comentó el otro día, Pablo es un anestesista que también trabaja en nuestro centro, y lo que nos contó es que ya hay sensores no agresivos, o sea, que no perforan la piel, que pueden determinar la concentración de hemoglobina en sangre, ¿vale? No estoy hablando de la concentración de oxígeno, de los pulsioxímetros que estamos, de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, sino de la concentración. Recordemos que la anemia la determinamos los médicos pues con un análisis de sangre, que es una perforación de la piel a una vena, extraemos sangre y las máquinas de los analistas clínicos pues nos dicen cuántos gramos por decilitro de hemoglobina tiene esa concentración, ¿no? Por debajo de 12 estamos hablando de anemia, pero esto es que estamos hablando ya de un dedal, creo, Pablo, que se conecta en el dedo sin perforar nada y te va diciendo si esa persona tiene anemia o no. Esto es muy novedoso, ¿no? Sí, realmente es un monitor chiquitito, tiene un cable y un dedal, como no sé si hablaré para un público en general. Para el público en general. Profesional del conocimiento, Javier. Sí, sí. Serían todos, ¿sabes? Esto también les interesa porque vamos a hablar de muchos temas que pues nuestros profesionales también pueden enfermar y les puede interesar. Sí, público más general, digamos. Pero para que, como es útil para todo el mundo, pues siempre ahorrarte un pinchazo, pues viene bien. En este caso, pues poniendo el dedal con este dispositivo, podemos saber la hemoglobina, que eso refleja si tienes una anemia, si tienes un nivel bajo de glóbulos rojos, o si si tienes un sangrado, si tenemos en caso de un profesional que tenga que tratar a un enfermo, a un paciente, a un herido que esté sangrando, no hay que llegar a hacer la analítica, sino directamente poniendo este sensor te da el nivel de hemoglobina y te refleja la cantidad de sangre que ha perdido. ¿Qué ventajas tiene? Que tienes una mayor velocidad de decisión esto es muy importante para realizar una transfusión. Esto es puede muy salvar importante. la vida en un momento. Exactamente, esto puede salvar vidas. Es que te pongo, de hecho, ¿Esto es en tiempo, real, ¿no? esto? En tiempo real y además del tiempo real te mide la tendencia. Si va bajando o va subiendo. O se va manteniendo. Bueno, yo para los oyentes que no estén dentro del mundo sanitario, pero, o sea, para que se hagan una idea de la cantidad de determinaciones de hemoglobina que se hacen todos los días. Pueden ser miles de millones de todo el mundo. Porque todos los días en los hospitales, en los centros de salud, cuando uno se hace un análisis de sangre normal y corriente, pues ahí va la hemoglobina y van otros parámetros, lógicamente, ¿no? Pero todos los días la determinación de hemoglobina, bueno, es brutal. Y fíjate lo de la rapidez, que es decir, un análisis de sangre, tú estás atendiendo a un herido en la calle que te está sangrando, pues no una analítica, pues si en ese momento pues lo trasladas al hospital, lo estabilizas, ¿no? Lo trasladas y el hospital puede tardar un tiempo. Es que esto es avisar al hospital, oye, estoy llegando con una persona que tiene la saturación tanto, tiene esta tensión, varón, las películas americanas, ¿no? Varón blanco con herida de perforación en el temporal izquierdo que sale por el temporal derecho. No hagas nada. Déjalo, está muerto, ¿vale? No, pero bueno, está vivo, respirando y tiene una hemoglobina de 7, preparad tal, ¿sabes? Quiero decir, esto es el futuro. Nosotros pensamos que en la medicina estamos muy avanzados, pero macho, nos falta mucho, ¿eh? Las demencias, por ejemplo, Perdona, Dime. mira, esto va más allá, porque es que este monitor te mide también, por ejemplo, si ha habido un incendio y un cuadro de inhalación de humo que te lleva a una enfermedad, te lleva a un cuadro crítico que puede ser mortal. Si te pones este dedal, te mide lo que es la carboxihemoglobina, o sea, el monóxido de carbono que tienes en sangre de la inhalación de humo, que es un cuadro de toxicidad aguda y que te puede llevar a la muerte. O sea, ¿Esto está ya comercializado, Pablo? Sí que lo está. ¿Y sabes el precio?
más o menos el precio orientativo. Nosotros lo adquirimos y ¿Vosotros lo tenéis? Sí, lo tenemos. Qué bueno. Hay varios tipos, pero el más básico, que es pequeñito y va por pilas, vamos, va por pilas triple, vale unos 4.000 euros aproximadamente. Bueno, no está mal y bueno, esto seguro que baja de precio. Lo que yo veo es el mundo que se abre, ¿no? El mundo de monitorización. Volvemos a los diabéticos. Bueno, ya hay, ¿no? Hablábamos antes, preparando el programa, de los sensores transdérmicos de insulina, ¿no? Que van conectados a un sensor inalámbrico que luego manda los datos al teléfono móvil, ¿no? Eso ya existe y está ahí y permite, por un poco más de lo que se gasta esa persona en agujas y en glucometría al mes, pues tener una medición más continua, ¿no, Pablo? Sería... Sí, efectivamente, te da una monitorización, son adhesivos, parches, como dices, son transdérmicos, que duran 14-15 días cada parche y está conectado, es un sensor que está conectado inalámbricamente o a tu móvil o a tu reloj o a otro dispositivo pequeño y te da de forma continua la glucemia. Solamente hay que cambiarlo una vez al mes, ¿no? Lo que le ahorras a un diabético que se está pinchando todos los días 6 o 8 veces. Exactamente. El dolor y en términos no solo de dolor, sino también cómo le afecta psicológicamente, ¿no? Ahí por ahí de vez en cuando sale alguna noticia de alguna persona que agradece a Apple que le haya salvado la vida al Apple Watch, ¿vale? También ya empezamos a llevar dispositivos que van midiendo nuestra frecuencia cardíaca. Yo llevo un Apple Watch y eso continuamente está midiendo mi frecuencia cardíaca. O sea, llegará un momento que aparecerán aplicaciones en nuestros dispositivos que nos dirán, ojo, vete al hospital que estás empezando a tener una angina de pecho, ¿vale? Bueno, es alucinante. Todo esto aún, cuando salió el Apple Watch, ¿os acordáis que parecía que aquello iba a tener, porque decían que la CDC iba a aprobarlo como dispositivo de uso médico, ¿no? ¿Os acordáis? Y que había pedido Apple la autorización para que fuera así. Pensábamos que iba a sacar alguna cosa. Hombre, esto también tiene implicaciones legales. No podemos abrir la veda de que esto puede ser como un instrumento de medición un instrumento médico, porque hombre, si falla en un momento dado, pero bueno, de vez en cuando lees esas noticias, ¿no? Habéis leído de un señor que empezó a tener una arritmia y el Apple Watch pues se lo midió donde estaba, porque tiene un aparato que mide su tensión, su frecuencia, y el hombre dijo, me voy al hospital, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué punto esto... Pero hay algún artículo en alguna revista científica incluso ahí ya publicado de no sé, en este tipo de aspectos, ¿no? Me refiero a la medición de la frecuencia cardíaca, los relojes inteligentes, ¿no, Javier? Sí, bueno, yo creo que es la puerta de todo lo que llamamos telemedicina al final, ¿no? Que es un poco hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva la tecnología. Y es muy interesante, ¿no? Porque ya llevamos encima todos el teléfono que sin darnos cuenta pues va grabando por dónde vamos, va grabando en algunos casos pues lo que decimos, va grabando, monitorizando pues la frecuencia cardíaca y depende de los sensores que vayamos incorporando a esto, pues acabaremos teniendo un mapa en tiempo real de nuestras constantes, ¿no? de por dónde vamos, de lo que hacemos. Y esto lo que hay que ver es un poco hacia cómo vamos a usar esto. Obviamente vamos a intentar usarlo para bien. Y dentro de la medicina, pues qué aplicaciones tiene, ¿no? Porque lógicamente hay un par de conceptos que a mí me gustan mucho. Uno que es la medicina reactiva frente a la medicina predictiva. Que esto es, intentaré explicarlo muy rapidito para que se entienda. Nosotros estamos acostumbrados sobre todo a la medicina reactiva, es decir, alguien viene porque tiene un problema. Entonces reaccionamos con ese problema, pues alguien tiene un dolor de pecho o es que parece que tiene una sintomatología de que puede tener un infarto cerebral o que se ha torcido un pie o lo que sea. Vale. Somos reactivos frente a un problema. Pero esto lo que nos abre es un poco la medicina predictiva, es decir, el monitor detecta antes que el propio paciente tenga síntomas de que hay algún problema, que hay alguna constante que no está bien. Lógicamente, si medimos muchas cosas, pues al final es posible que podamos establecer patrones
que de alguna manera sean predictivos de descompensaciones de patología, ¿no? Sobre todo, pues, imaginemos, pues, en personas mayores, nosotros los internistas, pues, vemos bastantes, ¿no? Personas que no solo tienen una enfermedad, tienen varias, y que, pues, cada 2x3, pues, se descompensan. Bueno, pues, si tenemos un monitor, un conjunto de monitores, o como lo queramos llamar, que nos permita de alguna manera medir en tiempo real y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Que decía Pablo, las tendencias. Es decir, una cosa es que yo tenga ahora pues una glucemia elevada, pero si la tendencia en el tiempo es a mantener esa glucemia elevada, pues lógicamente es indicativo de que hay un problema, ¿no? Entonces me parece muy interesante, ¿no? Porque vamos a ir a ese campo. Y el segundo o la segunda idea que también me gusta mucho, yo me puedo enrollar mucho con esto porque me gusta mucho, es un poco el concepto de medicina líquida, de hospital líquido, ¿no? Hay alguno por ahí, el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, tiene un proyecto, lo podéis buscar, el hospital líquido. ¿Qué significa el hospital líquido? Todo esto viene también de Zygmunt Bauman, que es un filósofo, falleció hace poco, hace algunos años, que escribió Tiempos líquidos. Ha escrito varios libros, ¿no? de lo que él entiende como la sociedad líquida. ¿Esto qué significa? Significa que venimos de estructuras rígidas. Rígida significa, por ejemplo, antes Hacienda. ¿Dónde estaba Hacienda? Pues era un edificio. En la calle Gran Vía 22, o sea, ahí. Está ahí concretamente en un lugar, ¿no? Entonces tú, para conectar con Hacienda, tenías que ir físicamente allí, ¿no? El hospital, pues estaba en un sitio y físicamente tenías que ir allí. ¿Qué pasa? Si yo ahora tengo un monitor en casa que me mide cosas, ¿dónde empieza el hospital y dónde acaba? A lo mejor no empieza en la puerta del hospital, a lo mejor ya estamos empezando a ejercer la medicina en casa, ¿no? Desde casa. Entonces es un poco borrar estas fronteras, hacer esto, pasar de una estructura rígida, sólida, a una estructura líquida, que puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, todo, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más porque esto es un tema que obviamente interesa a todo trabajador del conocimiento, que no había salido. Sí. Muy bien, ya ha salido, sí. Bueno, yo oyendo, sí, dime, Javier. No, sí. Yo, me estoy acordando del Big Data y en España hay una persona que es Ignacio Medrano, que es un neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, y que, bueno, él habla, los que lo hayáis tenido la suerte de escucharlo, él habla de que la medicina, tal y como la conocemos ahora, esto va a cambiar. Y hay que tenerlo claro que esto no va a seguir por esto. Esto de ir a un sitio a una hora, a las 9 tengo cita con tal, pues probablemente en el futuro lo que hagamos es mandarle la hemoglobina y más datos por internet a nuestro médico. Nosotros ya hacemos telemedicina a diario. Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, en Italia, y estas pacientes nos mandan por email. O sea, no es una telemedicina, digamos, futurista, no vamos vestidos con un casco espacial, ¿vale? Simplemente nos llega un email y una persona que está en Turín, me manda una ecografía del ginecólogo que hay allí y yo le digo póngase esto y esto, y cuando ya están grandes le digo véngase usted que vamos a hacer la punción, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto ya se está haciendo, pero también incluso hay ya artículos científicos, pondré alguno en las notas del programa, donde se han desarrollado, pues los ingleses llaman los probes, ¿cómo se dice? Las probes en español, las sondas, ¿no? Sondas vaginales, que la señora en su lugar donde trabaja, donde vive, en su casa, se la pone cada día. Y aquello hace un barrido de la pelvis, una ecografía, ¿vale? Y esa ecografía la manda al ginecólogo. El ginecólogo en su ordenador va viendo los folículos cómo van y le va dando la pauta. Esto ya, el estudio del cual recuerdo haber leído, se suspendió por lo caro que supone, ¿vale? Es carísimo. Pero Nacho Medrano lo dice muy bien en sus charlas. La tecnología es cara, pero se va desarrollando de forma exponencial, y cuando se desarrolla tiene un pico exponencial, aquello baja de valor absolutamente en nada. Es decir, un iPhone, pues hace 20 años aquello era una cosa carísima. La secuenciación del ADN, ¿no? Los estudios que hacemos ahora para estudio de enfermedades genéticas, pues hombre, hacemos ahora un barrido de 300 genes con los estudios NGS, los Next Generation Sequencing del ADN, y lo tenemos en 15 días, ¿vale? Y vale 300 euros.